Como lo dicta la ley, el INE entregó a la Cámara Alta la relación de los senadores electos que integrarán las próximas 2 legislaturas. Los presidentes de los 32 órganos locales electorales y 32 vocales ejecutivos del Instituto Nacional Electoral entregaron a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores copias certificadas de las constancias de mayoría relativa y de primera minoría que recibieron los senadores electos en cada entidad, además de los informes de medios de impugnación. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que es a través de la integración de curules de mayoría relativa y representación proporcional que se garantiza la construcción conjunta de acuerdos políticos y, consecuentemente, la cercanía de las decisiones a la totalidad de la población. Es justo a través de la integración de curules, como decía, de mayoría relativa y de representación proporcional que se garantiza la construcción conjunta de acuerdos políticos. Con esta entrega se cuenta ya en el Senado de la República con los documentos básicos indispensables para continuar sin contratiempos con la renovación de las 64ª y 65ª legislaturas en la Cámara Alta. Se acredita a 96 de los 128 senadores electos por la ciudadanía el pasado 1 de julio. La documentación que entregará el Instituto Nacional Electoral a la Cámara de Senadores por conducto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios permitirá acreditar a los senadores que integrarán la 64ª y la 65ª legislaturas del Congreso de la Unión. La ceremonia constitutiva de la nueva Cámara se llevará a cabo el próximo 29 de agosto, sesión a la que deberán concurrir los legisladores electos, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso General. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.